Quedábamos entonces en la sesión pasada, hablábamos acerca del mundo espiritual. Y habíamos visto, ¿verdad? Que el mundo espiritual teníamos, como miramos en el repaso, estaba Dios y sus ángeles y Satanás también y sus ángeles caídos. Estos son pertenecientes al grupo de Dios y estos son pertenecientes al grupo de Satanás. Tenemos también que hay espíritus que son santos. Todos estos espíritus que están dentro del reino de Dios son santos. ¿Puede haber un espíritu maligno en el reino de Dios? No. Por eso todos estos espíritus que están trabajando en el reino de Dios se les llaman espíritus santos. ¿Ok? Y aquellos espíritus que trabajan dentro del reino de Satanás son espíritus inmundos, porque obviamente hacen la voluntad conforme al Satanás. Ahora, obviamente nosotros no podemos ver espíritus, no tenemos como que, no sé, unos anteojos especiales para ver espíritus. Sin embargo, los espíritus sí trabajan y tienen una forma en específico de trabajar y lo han estado haciendo desde el inicio en las escrituras hasta el tiempo de hoy, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces respondemos a la pregunta, ¿cómo trabajan entonces los espíritus en el mundo físico? Si sabemos que ahora entendemos el mundo espiritual es importante, pero ¿cómo trabajan en el mundo físico? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primero vamos a irnos a Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Trabajan entonces los espíritus a través de la carne. Los espíritus trabajan a través de la carne. Y vamos a ver un ejemplo bien básico desde el tiempo de Génesis. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28 y vamos a recordar un poquito lo que pasó en el mundo espiritual y cómo esto repercute en el mundo físico. Si recordamos Ezequiel capítulo 28 del 11 al 17, lo vimos en la sesión pasada, pero quiero que miremos específicamente el versículo 14 y también el versículo 16. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Amén. Man, vamos a irnos a Isaías, está hablando de quién, de Satanás, ¿verdad? Y todo esto pasó en el mundo espiritual, lo miramos en la sesión pasada. Miremos ahora en Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Man. Fíjense bien, esto es muy interesante. Satanás quiere ser semejante al Altísimo. Vamos a ir ahora a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Se lo voy a leer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, miren lo que le está ofreciendo la serpiente. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le está ofreciendo? La misma intención que tiene Satanás es lo mismo que le está ofreciendo a Eva. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó en su fruto y comió. La misma intención de Satanás es la misma intención que va a poner en la persona. Okay. Ahora vamos a ver un poquito más concerniente en el tiempo de la primera venida. ¿Cómo es que se trabajaba en el tiempo de la primera venida? Vamos a irnos primero a Mateo, capítulo 3. En el tiempo de la primera venida, obviamente, estaba trabajando el Espíritu de Dios, pero también estaba trabajando el Espíritu de Satanás. ¿A quién utilizó en el tiempo de la primera venida? Vamos a ver un primer ejemplo con Jesús.
Y vamos a irnos a Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Man, fíjense bien lo que está pasando, y esto es antes de que empiece. Aquí es del punto de partida del ministerio y del trabajo de Jesús haciendo la obra de Dios. Es cuando el Espíritu de Dios está trabajando a través de ¿quién? De Jesús. Dios es Espíritu. El tiempo de la primera línea tiene que buscar a aquella persona con quien el Espíritu de Dios está trabajando, porque el Espíritu utiliza una carne. Significa que esta carne va a hacer justamente lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu era igual a palabra. Por eso todo lo que Jesús hacía era conforme a las Escrituras. ¿Está entendiendo, verdad? Muy importante. Significa que todo lo que Jesús hace no es su voluntad. Es la voluntad de Dios. Es decir, que no hace lo que Él quiere. Esto es clave. Porque aquel que hace la voluntad de Dios se da cuenta que ya no tiene que hacer su camino, su decisión, su pensamiento, su doctrina, sino la de Dios. Y se tiene que basar y hablar 100% conforme a las Escrituras. ¿Sabe cuál es el problema? Sí, que a veces no sabemos el 100% de las Escrituras y hablamos con firmeza del 10% que sí sabemos. Y cuando nos tocan ese 10%, nos empieza a temblar y todo, y nos ponemos todos así eufóricos, pero ni sabemos el 100%. ¿Y cómo hablamos tan firme de ese poquito que sí sabemos? Más vale primero aprender el 100% y hablar firme en base al 100% de la verdad, no en base al poquito que sí hemos aprendido. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Cómo trabaja el espíritu de Satanás también a través de una persona. Y vamos a ver un ejemplo bien fácil para que sean entendibles. Judas. Vamos a ver a Lucas capítulo 22, versículo 3 al 4. Lucas capítulo 22, versículo 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Amén. Men, fíjense bien lo que está pasando acá. ¿Qué dice? Entró Satanás en Judas. ¿Y qué dice después? Empezó a sangolotearse, a moverse como loco. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Cuando entra el espíritu de Satanás en Judas, ¿qué empezó a cambiar en él? ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Su accionar. Ahora lo que él hace ya no es la voluntad de Dios. Hace ahora algo que sea no conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice? Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Qué trabajo hace? Hace la voluntad de Satanás. ¿Y qué espíritu está trabajando en él? Pues evidentemente tampoco es el espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás trabajando en Judas. Otro caso bien famoso y que tal vez no siempre se le pone tanta mente. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos 23 al 24. Mateo capítulo 16, versículos 23 y 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Amén. Vamos a leer un poquito del 22. Fíjense bien lo que está pasando acá. Y esto es cuando Jesús le anuncia su muerte a sus discípulos. Y recuerden, pongámonos a pensar un poquito en ese evento. Está Jesús con sus discípulos, pasaron juntos por 3 años y pico, más o menos 3 años y medio.
conviviendo juntos, comieron juntos, vivieron juntos, hicieron el trabajo de Dios juntos por mucho tiempo, se encariñaron, obviamente. Pero fíjese lo que pasa, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Se está fijando lo que le está diciendo? Obviamente Pedro no quiere ver a su amado ser crucificado. A pesar de que Pedro ya sabe que tiene que pasar por eso y que es parte de las profecías que se tienen que cumplir. Pero obviamente que entra en ese momento sentimiento. Uno es carne también. En ese momento, las palabras de Pedro, no, que no te compadezcamos, no, que no, mejor no vayas a hacerlo, que mejor no te suceda esto. Eso no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire cómo le habla a Jesús. Entonces, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Está llamándole a Pedro Satanás. ¿Por qué? Porque se transformó así con cola y cacho. Empezó a hacer algo como bien diabólico. No, simplemente sus palabras no son conforme a la escritura. Y empieza a pensar diferente a lo que es la voluntad de Dios. En ese momento, el espíritu de Satanás entró en Pedro. Para veces nos imaginamos un sangoloteo, un esto, un lo otro y un show y aquí y allá, y por eso pensamos que esa es la única forma en la que puede trabajar Satanás. No, ahí estaba trabajando el espíritu de Satanás a través de Pedro también. ¿Y qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y no significaba que Pedro se fue a un bar, se fue a un club, se fue a beber alcohol. No, simplemente no está actuando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿a quién usó entonces en la primera venida? Juan capítulo 6, versículo 40. Vamos a comparar un poquito. ¿A quién utiliza Dios en el tiempo de la primera venida? Y luego vamos a verlo en el tiempo de la segunda venida. Pero quiero que analicemos un poquito. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Man, la voluntad del que envió, que es todo aquel que vea al Hijo y que en él crea tenga vida eterna. ¿Por qué en el Hijo? Y aquí póngase a pensar nosotros porque estamos acostumbrados a creer en Dios, creer en Jesús. Usted ya lo cree así fácil, cree en Dios y cree en Jesús, porque ya pasó mucho tiempo. Ya usted nació en automático en un cristianismo más fácil. Pero si usted se pone a pensar en la primera venida, la gente no sabía de Jesús. La gente creía en Dios, escuchó a Dios, hablaba de Dios y Dios, Dios, Dios. Y de repente, la primera venida, Dios dice, envío a Jesús. Y como la gente no entendía la palabra, les cuesta creer en Jesús. Pónganse a analizar por qué la gente no creía en Jesús. ¿Qué características tenía Jesús? ¿Quién era Jesús? Hagamos la diferencia. Fíjense bien, Jesús, carpintero, ¿cuál era su título? No tenía título. ¿Cuál fue la escuela de teología a la que él asistió? Pues la del reino. Fue palabra directa de parte de Dios que se la dio. ¿Cuál era la iglesia? No tenía iglesia física. Pongámosle ambulante. Era controversial. Así como ustedes pensaron de mí la primera vez, tal vez que no vieron, o de las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque incluso la palabra que yo le doy a usted, yo no le voy a dar lo que usted quiere escuchar. Yo le voy a dar a usted lo que la Biblia tiene que decirnos a nosotros. Y no es palabra fácil, pero es palabra de verdad. ¿Qué más de Jesús? ¿Cuál era la denominación? No tenía denominación. No tenía ningún, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Background, historial religioso de ser una persona. No. ¿Y quiénes estaban en el otro lado? Los fariseos
los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, que si tienen iglesia, tienen reputación, tienen años de estar predicando, tienen estructura, tienen liderazgo, tienen renombre, están registrados en un, qué sé yo, concilio religioso. ¿Está entendiendo la diferencia? Y usted, en el tiempo, si estuviera en el tiempo de la primera venida, usted estuviera acá. O nosotros pues estuviéramos acá. ¿Qué es más fácil? Sea honesto. ¿Qué es más fácil seguir? ¿Al carpintero o a la estructura cristiana? Pues la estructura cristiana es más fácil. No es fácil seguir a Jesús en el tiempo de la primera venida. Por eso le digo, nosotros ya nacimos en automático, ya nacimos en este cristianismo, sin preguntarnos por qué y creemos en lo que nos enseñaron y punto. Y hasta que empezamos a estudiar e indagar nos damos cuenta lo que verdaderamente hay en la palabra. Todo un mundo dentro de las escrituras. Tenemos que pensar. ¿Quiénes seguían de verdad a Jesús? Por eso es admirable los 12 que siguieron a Jesús. Porque estos 12 que siguieron a Jesús, le siguieron literalmente por la palabra, por nada más. Jesús no les ofreció un cargo aquí especial, van a ser ustedes líderes de líderes, van a ser ustedes diáconos, no. Les ofreció palabra. ¿Cómo le llama a este grupo? Juan 8:44. Ya lo hemos repasado miles de veces. ¿Qué dice Juan 8:44? Todo este grupo, fariseos, ¿cómo le llamaba a Jesús? Hijos de Satanás. Esto es duro. ¿Se está percatando? Porque la iglesia en ese tiempo no conoce la palabra. Se la sabe de memoria, sabe recitarse versos, pero no entiende lo que habla. Entonces, ¿cómo pueden reconocer al Mesías? ¿Cómo pueden entonces decir que Jesús es la verdad o no si ni siquiera saben ellos cuál es la verdad? No tienen la palabra, pero tampoco buscan aprenderla. Entonces, ¿cómo Dios puede darles a ellos la verdad si ellos no la están buscando? Lo peor es no saber y no buscar cómo aprender. Es la diferencia de ustedes que están acá. Porque ustedes que están acá, si quieren aprender y si están aprendiendo.